carta a Santiago. Acompáñeme a Santiago, por favor. Capítulo 1. Santiago, capítulo 1. Versículos 22 y 23. Santiago capítulo 1, versículos 22 y 23. Y cuando usted lo tenga, me da un fuerte amén. Dice así la palabra del Señor. Lo leemos todos juntos y fuerte. ¿Me acompañan, por favor? Dice, pero sed ¿qué? ¿De qué? Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera a un espejo su rostro natural. Puede tomar su asiento, por favor, amado hermano. Y que el Espíritu Santo de Dios hable a nuestras vidas. ¿Cuántos escuchamos esta noche? ¿Cuántos escuchamos bien esta noche? Levanta la mano todos los que estamos escuchando, todos los que estamos oyendo. Hermano, es una habilidad que nosotros tenemos que aprender. Que muchas veces hablamos mucho y escuchamos poco. ¿Cuántas hermanas han venido acá? Dicen por ahí, ayúdenme ustedes a confirmarlo, pero dicen por ahí que las mujeres hablan más que los varones. ¿Es cierto o no? No, es mentira. Gracias por ser tan honestas, hermanas. Debemos de aprender a escuchar. Dígale al que está a su lado, aprendamos a escuchar, dígale. Hermano, y Dios ponía en mi corazón que habláramos acerca de esto, escuchando y aplicando. Diga conmigo, escuchando y aplicando. Dígale al que está a su lado, escuchemos y apliquemos. Hermano, yo soy, ustedes lo saben, soy el menor de 3 hermanos. Soy el pequeño y soy el más guapo. Hermano, tengo 2 hermanas. Mi primera hermana, Roxana, era o es una mujer sumamente inteligente. De hecho, estudió en una muy buena universidad en este país y gracias a Dios se graduó. Pero yo recuerdo que en algún tiempo, yo estaba muy pequeño, pero cuando mi hermana estaba estudiando, yo recuerdo que ella se metía a su cuarto porque era una mujer o es una mujer muy aplicada. ¿Cuántas mujeres aplicadas han venido este día? Aunque sea por fe, dígame. Entonces mi hermana es súper aplicada. Yo recuerdo que se metía a su cuarto y llegaba mi mamá por ahí y le tocaba, Roxana, anda a comer, y le decía, no mamá, estoy estudiando, porque le tocaba hacer algún examen, porque le tocaba hacer algún parcial. Pero esa tipa toda la vida salía bien en las calificaciones. Lo que estudiaba se le quedaba. Era una mujer aplicada. Y me imagino yo que lo que escuchaba ella en las clases también se le quedaba. Pero era aplicada. Mi hermana Mary, la de en medio, ella es súper inteligente también. Ella siempre llevaba buenas calificaciones. Siempre llevaba calificaciones que por lo menos pasaba las materias, vaya. Pero yo recuerdo que ella no estudiaba mucho como mi primera hermana, pero siempre salía bien. Recuerdo que la Mary, el deseo de ella era querer venirse para la iglesia, pasar aquí en la iglesia. Llegaba de clases, se venía para acá a la iglesia y quizás tenía que hacer algún examen, pero salía bien en sus exámenes, porque escuchaba y ponía atención quizás en las clases. Y de último,
está su servidor. ¿Y qué creen? Hermano, a mí me tienen que repetir 10 veces lo mismo para que se me quede. ¿Cuántos se identifican con Elías Torres? Ellas siempre fueron aplicadas, estudiosas. En cambio a mí siempre me costó, hermano. Pero yo puedo testificar que Dios es bueno, hermano. A mí siempre me costó el estudio. En la universidad siempre me costó el estudio. No era de aquellos estudiantes que procuraba sacar dieces. No era de aquellos estudiantes que aunque yo procurara, no sacaba buenas calificaciones. Y una de las cosas que nunca pensé hacer es precisamente esto, hermanos: predicar. ¿Sabe por qué? Porque predicar no es cualquier cosa, hermano. Porque es un compromiso primeramente delante de los ojos de Dios y después delante de cada uno de los que estamos escuchando esta palabra. Yo decía: Señor, nunca me vas a usar a mí. Yo se los he contado a ustedes. Yo empezaba a hablar de algo y terminaba hablando de otra cosa. Pero yo soy el testimonio que Dios es bueno y Él puede usar a cualquier burro. Ve al que está a su lado, por favor, y dígale: Dios lo puede usar. Pero ¿por qué digo esto, amado hermano? Porque muchas veces nosotros solamente oímos, pero no escuchamos. Dicen por ahí: por un lado te entra y por el otro. Evangelio según San Elías 1:1. Por un lado te entra y por el otro te sale. ¿Se acuerdan de que nuestras madres así nos decían a nosotros? Mi mamá me decía así a mí. Pues como era bien obediente, no vea. Bye. Entonces es diferente cuando nosotros escuchamos, porque lo que nosotros escuchamos no solamente entra por nuestro oído, sino que se queda en nuestra mente también. Amén. Pero muchas veces, amado hermano, nosotros hemos aprendido a oír, hemos aprendido a escuchar, pero no hemos aprendido a aplicar. Y es necesario que nosotros aprendamos a escuchar y a aplicar la palabra de Dios, hermano. Dígale al que está a su lado, por favor: es necesario que nosotros aprendamos. Dígale al que está a su lado: es necesario que nosotros aprendamos a escuchar y a aplicar la palabra del Señor. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nos convertimos en lo que está diciendo Santiago. Santiago, el medio hermano de Jesús, o el hermano de Jesús en carne. Santiago le escribía a los primeros cristianos, judíos cristianos, y les decía: amados hermanos, todo lo que nosotros hemos aprendido de los apóstoles, todo lo que nosotros hemos aprendido de la ley, todo lo que nosotros hemos aprendido de nuestro Señor Jesucristo, no solamente debemos de escucharlo, sino que también debemos de ponerlo por obra. Dice la palabra del Señor, Santiago 1, versículo 22 y 23, dice: pero sed hacedores de la palabra, no solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Hermano, yo creo que posiblemente a muchos nos ha pasado esto. A veces somos, y la escritura lo dice así, a veces somos prontos para hablar y tardos para escuchar, o tardos para quedarnos callados. Muchas veces nosotros nos hemos metido en muchísimos problemas. ¿Sabe por qué? Porque no hemos aprendido a controlar ¿la qué? ¿Sabe por qué? Porque muchas ocasiones nosotros hablamos lo que no tenemos que hablar. Decimos lo que no tenemos que decir. Decimos aquellas cosas que destruyen y nos callamos aquellas cosas que pueden edificar a las otras personas.
Hermano, y de alguna manera a todos nos ha pasado que alguna vez nosotros hemos dicho algo y no lo hemos cumplido. ¿A cuántos les ha pasado? A muchos nos ha pasado en muchas ocasiones de que nos han dicho algo y no lo han cumplido. Se los decía en alguna ocasión, había mucha gente que cuando mi padre partió a la presencia del Señor me hablaban de todos lugares, hermano. Me decían: Elías, tu papá sembró mucho en mí y no te preocupes, que yo ahí voy a estar. Cuando vos necesites, háblame, $1,000, ahí te lo voy a mandar. Hasta el día de ahora sigo esperando esos sinvergüenzas. ¿Sabe por qué? Porque somos prontos para hablar y tardos para escuchar. Entonces muchas veces decimos algunas cosas, pero no las podemos nosotros cumplir, hermano. Pero cuando se trata del evangelio, en muchas ocasiones yo le he preguntado: Señor, ¿y qué es lo que pasa? Yo no sé si alguna vez usted se ha preguntado: ¿quién será el malo? ¿Se recuerdan? Antes decían esto en las escuelas: ¿quién será el malo? ¿Si el profesor o los alumnos? Y de repente yo pregunto, o yo me quedo analizando también y digo: ¿qué será lo que pasa si el pastor no es bueno o las ovejas no somos suficientemente buenas? ¿Por qué? Porque a mí me ha pasado, hermanos. Muchas veces yo le he preguntado al Señor, muchas veces he visto muchísimas personas que llevan muchos años en el evangelio, pero siguen siendo los mismos. No han cambiado su estilo de vida. Y si hay algo de lo que nosotros podemos dar garantía y seguridad, es que el evangelio transforma. Diga conmigo: Jesús transforma. Díganle que está a su lado: el evangelio transforma. ¿Se recuerda cómo nosotros veníamos a Cristo? ¿Se recuerdan los varones que éramos sinvergüenzas, pícaros? Las hermanas que eran mal pensadas y mal habladas, pícaras también. Pero viniendo a Cristo, dice la misma escritura que todas las cosas viejas pasaron, quedaron atrás. He aquí, todas son hechas nuevas. Pero ¿qué pasa con aquellos cristianos? ¿Qué pasa con aquellos que domingo a domingo vienen a la iglesia? ¿Qué pasa con aquellos que semana a semana están en una iglesia, servimos en una iglesia, predicamos en una iglesia, predicamos en las calles? Pero ¿qué pasa? Que muchas veces no podemos cambiar. Yo he conocido gente, hermanos, que tiene años en el evangelio, años, pero con ese pecado, que vinieron al evangelio después de 20 y 30 años, después de 5 o 10 años, siguen en el mismo pecado. Y preguntamos en esta noche: ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? Dios quiere que nosotros nos convirtamos en hacedores de su palabra y no solamente oidores. Hermano, a mí me ha pasado, y yo sé que a ustedes también. Posiblemente esta noche nosotros podemos estar aquí, la palabra de Dios puede estar exhortando nuestras vidas, que nos convirtamos en hacedores de su palabra, no en oidores. Pero muchos de los que estamos aquí estamos pensando: ¿qué vamos a hacer mañana? ¿A quién vamos a estafar mañana? ¿A quién le vamos a ir a robar mañana? Estamos pensando, las hermanas, qué es lo que vamos a hacerle de cena para quedar bien con el marido. Estamos pensando, las hermanas, qué es lo que vamos a hacer el día de mañana en nuestros trabajos, ese parcial, ese examen que tenemos que hacer. Y eso es lo que pasa, hermano. Muchas veces nosotros creemos que no somos pecadores, pero les voy a decir algo: hay un pecado que es silencioso. ¿Y sabe cuál es? El que nosotros, escuchando la palabra, no podemos ser hacedores de la palabra. Mucha gente dice: no, es que tú eres un gran borracho, un gran adúltero, un gran fornicario. Sí, pero nosotros también, alguna vez nosotros nos hemos convertido o no nos hemos convertido en hacedores de la palabra, estando años en las iglesias, estando años dentro de los locales. Pero Dios desea que nosotros nos convirtamos en hacedores de la palabra del Señor. Y yo me he preguntado, hermano, yo no sé si a usted le ha pasado, y yo sé que le ha pasado.
que ha dicho: Señor, como usted no es chambroso, no se lo ha contado a nadie, pero usted solito ha dicho: Señor, ¿y por qué aquel no cambia nunca? Tiene tantos años en el evangelio y no cambia. Tiene tantos años en el evangelio y sigue igual. ¿Qué pasa con estas personas? Yo me he preguntado, para sincerarme con ustedes, para ponerme vulnerable delante de ustedes, me he preguntado: Señor, ¿y qué es lo que pasa? A veces he estudiado tu palabra, he escudriñado tu palabra, pero tu palabra no es que no sirva. El que no sirve soy yo, porque no pongo por obra tu palabra. Y a veces estamos aquí, la iglesia puede estar llena, pero hay espíritus de distracción. Hermano, algo tan sencillo distrae nuestra mente de la palabra del Señor. ¿Y sabe qué es lo que busca el enemigo? Eso, hermano. Lo que el enemigo busca es que la palabra de Dios no llegue a nuestros corazones. ¿Sabe qué es lo que el enemigo busca? Que la palabra de Dios nos entre por un oído, pero no salga por el otro. ¿Sabe qué es lo que el enemigo busca? Que la palabra de Dios no haga rema en nosotros. A mí me encanta, hay mucha gente que me dice: pastor, mire cómo Dios lo está usando ahora. ¿Y sabe por qué es? Por sus oraciones. Aún mis hermanas, ahora las voy a poner en mal, aún mis hermanas me dicen: Elías, si vos eras el más dundito de la familia, ¿quién iba a creer que Dios te iba a usar así? Pero ¿sabe por qué? Si ríase de mí. Pero ¿sabe por qué es? Por sus oraciones. Hermano, pero el enemigo sabe qué es lo que busca: que nosotros no nos convirtamos en hacedores de la palabra del Señor. Que nosotros estemos en este lugar, que nos entre por un oído, pero que por el otro salga y nosotros sigamos siendo los mismos. Hermano, y no solamente se trata, porque yo muchas veces he dicho y me he preguntado: Señor, aquel no puede dejar su pecado, no puede dejar de hacer eso que él mismo o ella misma sabe que le está trayendo destrucción a su vida, destrucción a su familia, destrucción a su hogar, pero no lo puede dejar. Señor, ¿qué es lo que pasa? ¿Sabe qué es lo que pasa? Que no estamos escuchando la palabra de Dios, estamos siendo oidores, pero no estamos escuchando la palabra de Dios. Hay un hombre en la palabra del Señor con el cual me encanta leer, y quizás algunos de nosotros nos identificamos porque de alguna manera decimos: ay, es que a mí me ha tocado sufrir en la vida, tan duro que me ha tocado a mí la vida. Y su nombre es Job. Después de todo lo que tuvo que atravesar, porque usted conoce esta historia, después de todo lo que tuvo que atravesar Job, después de todo lo que tuvo que vivir Job, sus hijos murieron, todas sus pertenencias se fueron, su cuerpo fue atormentado. Dijo estas palabras Job: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Sabe por qué estaba diciendo esto Job? Porque posiblemente Job había escuchado o había oído, alguien le había dicho: hay un Dios que te ha bendecido, Job. Hay un Dios que mira cómo te tiene, que no te hace falta nada. Mira tus hijos, cómo los tiene bendecidos Dios. Mira todo lo que Dios te ha entregado a ti, Job. Y quizás él decía: sí, es cierto, es cierto. Pero en el tiempo difícil muchas veces es donde conocemos a Dios. Bendito problema que nos acercó a Dios. Bendita debilidad que nos acercó a Dios. Bendito pecado que nos acercó a Dios. Y Job dice estas palabras: de oídas te había oído. No sé cuántos años Job tuvo que oír de Dios, pero en la prueba tuvo que aprender a escuchar a Dios, a escuchar y a aplicar lo que él había escuchado.
Dígale que está a su lado, por favor. Seamos hacedores de la palabra del Señor. El Evangelio transforma y ha transformado nuestra manera de pensar, ha transformado nuestra manera de hablar, ha transformado nuestra manera de ser, ha transformado nuestra manera de comunicarnos con las personas, ha transformado la manera en la cual nosotros tratamos a las otras personas. Porque muchas veces hasta eso Dios tiene que transformar en nuestras vidas. Ha transformado nuestra manera de ser, ha transformado el Evangelio, ha transformado Dios nuestra manera aún. Me voy a escuchar muy religioso y muy superficial, pero es una realidad. Ha transformado aún nuestra manera de vestir. Pero ¿cuándo sucede eso? Cuando nos convertimos en oidores y hacedores de la palabra del Señor. Hermano, deseo de todo corazón que nos convirtamos nosotros en hacedores de la palabra del Señor. Y nosotros podemos escudriñar las Sagradas Escrituras. Nosotros podemos saber que hay muchos hombres que fueron hacedores de la palabra del Señor. Uno de ellos fue Noé, Moisés. Fueron hombres hacedores de la palabra de Dios. Gedeón, ¿se recuerdan de Gedeón? Un jovencito que estaba allá en el campo preparando algo, cuando se le acerca el ángel de Jehová y le dice que el ángel de Jehová, que Dios iba a utilizar a Gedeón para librar a los israelitas de los madianitas. Y Gedeón lo primero que dijo fue: Señor, pero yo no puedo, soy tan joven, soy pobre, no soy rico. Pero al final de todo, Gedeón escuchó y aplicó la palabra de Dios. Fue hacedor de la palabra del Señor. Elías también, el profeta Elías, también fue un hombre hacedor de la palabra de Dios. Dios habló con él, Dios le habló a él, y él tuvo que hacer lo que Dios quería que él hiciera. Usted puede decirme en esta noche: pastor, pero Dios no me habla. ¿Sabe por qué? Porque no abrimos la palabra del Señor. ¿Sabe cómo Dios nos habla ahora en día? A través de las Sagradas Escrituras, hermano. A través de los mensajes que Dios permite que se prediquen de este lugar. Lo que pasa es que muchas veces no nos congregamos y no leemos la Biblia. Entonces decimos: Dios no me habla. Pero Dios siempre está hablando a nuestras vidas. Entonces tal vez usted diga: Dios no me habla como Elías, Dios no me habla como Gedeón, Dios no me habla como Abraham, Dios no me habla como Noé. Pero Dios le está hablando en esta noche a través de su santa palabra, de parte de Él. Hermano, Santiago dice: ser hacedores de la palabra del Señor y no solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural. Quiero que me acompañe a Mateo, por favor. Mateo 7:24. Solamente vamos a tocar 3 puntos rápidos porque el tiempo vuela. Mateo 7:24. Dios desea que seamos ¿qué? ¿Sabe? Hay mucha gente que por alguna razón me ha dicho: pastor, qué palabra la del domingo, qué mensaje el del día jueves, pastor. O alguna vez me han dicho: pastor, ese hermano, ese pastor que trajo usted a predicar, mire cómo Dios lo utiliza, él habló a mi vida. Y le digo yo, o alguna vez que me han dicho: pastor, qué mensaje más lindo, más hermoso el que Dios le regaló. Y le pregunto: ¿y de qué hablamos? ¿Cuál era el tema del mensaje?
¿Cuál fue el primer versículo que tocamos? Ay, pastores, que se me olvidó. Pero estuvo bonito el culto. Pero estuvo bonito. Y eso nos pasa absolutamente a todos, hermanos. A mí me pasó. Yo recuerdo que muchas de las predicaciones de que mi papá o el pastor daba en su momento, y le decía, mira cómo Dios te utilizó, qué mensaje el que dice, y de qué hablamos. Fíjate que ya se me olvidó. Y a ustedes les pasa también. ¿De qué hablamos el domingo? No se acuerdan. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros nos convirtamos en hacedores de su palabra, en oidores de su palabra. Que aprendamos, amados hermanos. Dice la palabra del Señor, Mateo 7:24. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Sabe qué es lo más importante para hacer algo, para hacer un edificio, para hacer una casa, para hacer un restaurante, para hacer cualquier cosa? ¿Sabe qué es lo más importante? Sus fundamentos, sus bases. Esta iglesia, amado hermano, prácticamente estamos sobre una quebrada. ¿Se recuerda que antes cómo apestaba? Usted creía que era el hermano que tenía a la par, pero no, era la quebrada. Gracias a Dios que ahora pusieron bóveda ahí, el tufo se va más allá adelante, pero de repente se nos viene un tufito así a pecado. Ese sí es el que está a la par suya. Nosotros estamos sobre una quebrada casi o literal. Escuela bíblica está sobre una quebrada. Pero yo recuerdo que muchos de los jóvenes que están aquí, o muchos de los adultos ya que están acá, trabajaron en ese muro. Un muro de más de, ¿qué? 5 o 6 metros. Porque lo que es importante es el fundamento. Usted puede hacer una casa muy hermosa sobre la quebrada, pero viene una lluvia y se lleva esa casa. Usted puede ir a hacer una casa muy hermosa en la playa o en el mar, pero en algún momento eso se va a ir, hermano. ¿Sabe por qué? Porque no tiene fundamentos. Y eso es lo que pasa muchas veces con nosotros, que nosotros no nos convertimos en hacedores de la palabra porque no tenemos fundamentos, porque no leemos las escrituras, porque no escuchamos el mensaje que Dios tiene para con nuestras vidas. Venimos a la iglesia, pero solo hacemos acto de presencia, salimos de este lugar y seguimos con las mismas preocupaciones, seguimos con las mismas enfermedades, seguimos con las mismas deudas. ¿Sabe por qué? Porque somos oidores. Dice la escritura, cualquiera pues que oye estas palabras. ¿Las palabras de quién? No de Elías Torres. Soy mentiroso igual que usted, soy yo. Palabras del eterno Dios Santo de Israel. Y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Mire, hermano, a mí no me gustan aquellas personas que dicen, mire pastor, yo ya me leí 10, 20, 30, 40 veces la Biblia. Qué bendición, hermano, que la pueda leer. Qué bendición que usted tenga posiblemente el tiempo. Y aunque para leer la palabra de Dios, aunque no tengamos tiempo, debemos de hacer el tiempo. Pero voy en contra de aquellos que me dicen, mire, yo leo toda la Biblia, pero sus frutos son totalmente diferentes a lo que la palabra de Dios dice. Porque Santiago está diciendo de que la palabra de Dios debe de ser un espejo para usted y para mí. ¿Cuántos se vieron en el espejo este día? Levante la mano todos los que vieron el espejo. ¿Qué vieron en ese espejo? Un reflejo de ustedes. ¿Qué dijeron en ese espejo? Señor, tené misericordia de mí. Otros que se la pican dicen, ay Señor, qué guapo. Que así es, hermano, solo uno se puede dar mentira.
Pero la palabra de Dios es un reflejo para nuestras vidas. Y muchos de los que muchas veces me dicen: pastor, mire, yo he leído la Biblia no sé cuántas veces. Sí, pero su estilo de vida no es comparado con lo que dice las Sagradas Escrituras. Su estilo de vida no es un reflejo de lo que es o debería de ser las Sagradas Escrituras. Deje de andar leyendo cualquier otro libro motivacional. Deje de andar leyendo cualquier otra cosa, el horóscopo. Pongámonos a leer la palabra del Señor. Dice la Escritura que ella trae vida. Y cuando la leamos, pongámosla por obra. Cuando la leamos, pongámosla en práctica. No la leamos y sigamos siendo los mismos egoístas. No la leamos y sigamos siendo los mismos ávaros. No la leamos y sigamos siendo los mismos pecadores, adúlteros, fornicarios, borrachos. Todo lo que la palabra del Señor dice. Leámosla y permitamos que ella transforme nuestras vidas. Dios desea que seamos hacedores de su palabra. Y muchas veces a muchos nos ha pasado, la palabra de Dios está especial, hay una gloria de Dios aquí y la palabra de Dios está fluyendo y nos llena, nos conforta. ¿A cuántos les ha confortado la palabra de Dios en alguna ocasión que han andado atribulados, que han andado problemados, que han andado enfermos? Pero viene la palabra de Dios y la palabra de Dios empieza a ser algo especial en nuestras vidas. Muchas veces andamos desanimados, entristecidos, pero viene la palabra de Dios y empieza a confortar nuestras vidas a tal punto que se nos olvida todo lo que traíamos. Y está linda la palabra de Dios, pero salimos por esas puertas y lo primero que hacemos es recordarnos otra vez el problema, la enfermedad, la escasez, la dificultad. ¿Sabe por qué? Porque la Escritura nos está diciendo que seamos hacedores de la palabra del Señor. Hermano, Dios desea, cuando nosotros nos convertimos en hacedores de la palabra de Dios, nosotros llevamos fruto. Dice la Escritura: y el mundo pasa, en 1 de Juan 2:17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece, lleva frutos, hermano. El que permanece en Dios aprende a llevar frutos. ¿Cuáles frutos? Los frutos que habla Gálatas 5, 22 y 23. Dice la palabra del Señor: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Para terminar y para dejarlo descansar, Mateo 7:26. Hay muchas cosas que nos impiden poder ser hacedores de la palabra de Dios. Muchísimas. Y una de ellas somos nosotros mismos. Muchos decimos: sí, pastor, es que la carne es débil. Por supuesto. Pero nosotros a veces impedimos que la palabra de Dios se pueda hacer realidad en nuestras vidas. La duda, muchas veces, la incredulidad. Decimos: ¿será cierto eso que están predicando? Es que yo no creo en los pastores. No crea en los pastores. Es que yo no creo en los predicadores. No crea en los predicadores, pero sí crea en la palabra de Dios. Deje de creer en quien usted quiera, hermano, pero crea la palabra de Dios. Y muchas veces la palabra de Dios no hace reme en nosotros. ¿Sabe por qué? Porque nos volvemos incrédulos. Sí, yo veo que todos están bien bendecidos, pero todos estos no saben las deudas que yo tengo. ¿Sabe por qué? Porque no nos hemos convertido en hacedores. Sí, yo veo que todos aplauden ahí bien feliz. El pastor dice: levante la mano. Pues sí, porque él no está enfermo. ¿Sabe qué pasa? Nosotros mismos impedimos poder ser hacedores de la palabra de Dios. Dice la Escritura en Mateo 7:26: pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre, como dice la Escritura, no se enoje conmigo, insensato,
que edificó su casa sobre la arena. La maldad de corazón impide que podamos ser hacedores de la palabra del Señor. Las personas con las cuales nosotros nos juntamos a veces impiden que podamos ser hacedores de la palabra del Señor. Si usted anda con personas que solamente hablan Biblia, hermano, usted se va a convertir en un hacedor de la palabra del Señor. Pero si usted anda con personas que solo hablan de series, solo hablan de novelas, que solo hablan de todos los hermanos de la iglesia, se pueden por nombre y apellido, todos los nombres de los hermanos de la iglesia. Si usted se lleva con personas que solo comen tacos al pastor, nunca vamos a ser hacedores de la palabra de Dios. Qué lindo es sentarse con personas y hablar de la palabra del Señor, decir las promesas del Señor, contarse las maravillas del Señor, sin estar o que nos importe los demás, pues. Pero muchas veces nos convertimos que hacemos nuestras casas sobre la arena, perdón. ¿Sabe por qué? Porque nosotros nos juntamos con personas que no debemos de juntarnos, que no edifican nuestras vidas. Termino con esto. Dice la Escritura, la palabra de Dios. Yo les digo algo, perdón. La palabra de Dios es para oírla, creerla y obedecerla. Diga conmigo, la palabra de Dios es para oírla, creerla y obedecerla. Recuerde que mientras hay vida, puesto de pie, amado hermano, por favor.